Hola, en este video queremos mostrarte cómo puedes encender una fogata con la ayuda de papel, yesca, algodón y pedernal. Estés en campo o en ciudad, el poder encender una fogata de manera rápida puede ser cosa de vida o muerte. Y muchas veces podrían no estar disponibles cerillos, encendedores u otro método fuera de lo que hayas previsto para tu kit de supervivencia. Bueno, te mostraremos lo fácil que es encender una fogata con yesca artificial envuelta en una simple servilleta que suele ser la que enciende primero. Como puedes ver, encendió muy fácil. La intención era encender la yesca, que es el producir la chispa mediante el pedernal que, cayendo a la yesca, comienza a consumirse. Debes de comenzar a soplar para que de esa manera se avive más la intensidad de la temperatura que ahí se produce hasta poder encender algunos trozos de papel que tengas ahí, o incluso también hojas secas, pero al grado de que se deshagan simplemente con tocarlas. En ese caso, pues bueno, fue el papel. Aquí lo que tienes que hacer es, una vez encendida, se deben de colocar a las ramas pequeñas para que comience a avivarse la flama. Tienen que ser lo más secas y delgadas posibles, y así, de esta manera, pues bueno, conforme vaya avivándose la flama, pues bueno, continúas colocando más material hasta poder colocar trozos más gruesos, para que ya de esta manera comiences a encender ya una fogata bien hecha. Otro método es el usar el algodón. Igual puede ser un algodón seco que simplemente lo desmenuzas un poco más, y al momento de que cae la chispa del pedernal, esto permite que se encienda muy fácil, y puedes colocar igual el mismo procedimiento que con la yesca o el papel, trozos de ramas secas u hojas muy secas, para que vaya haciendo una flama cada vez más grande y fuerte, para encender, pues bueno, ya pedazos de tronco o madera más gruesa. El método ideal es el de utilizar algodón que haya sido combinado con vaselina. Eso le permitirá estar impermeabilizado en caso de que se haya mojado, y aún así, con el efecto de la chispa del pedernal, puede encender. Para encender cualquier flama, inclusive, como puedes ver aquí en el video, la misma pieza de algodón que utilizamos la encendimos en 3 ocasiones. Es muy sencillo el prender una fogata de esta manera. También puedes preparar tus propios fósforos, como te lo mostramos aquí, para ayudar al encendido de tu yesca. Solo debes tener precaución de no ponerle mucha cera, porque puede no encender al frotarlo, pero de cualquier manera enciende si lo colocas en la flama que uses para encender la fogata, lo que facilitará que prenda con más fuerza.
Bueno, esperamos que este video te haya servido para saber cómo hacerlo. Cuando practiques te recomendamos que lo hagas en un lugar abierto, sin material flamable cerca, ya que de hacer mucho aire puede crecer mucho la llama y propagarse. Si lo haces en un suelo de patio, procura usar una base de ladrillos entre el suelo y tus llamas, para evitar que se marque el lugar donde lo haces. Gracias por ver el video, espera los siguientes.